Hola, buenos días. Somos el equipo 119. Vamos a presentar nuestro tema de monopolios y barreras de entrada. Bueno, primero que nada vamos a empezar con las barreras en este caso. Y en este caso, una barrera de entrada es un obstáculo que dificulta la entrada de una nueva empresa al mercado. Eh, estos tipos de barreras hay tres principales, que son las naturales, tecnológicas y legales. Un ejemplo de una natural, por ejemplo, sería en el sector energético. Las grandes inversiones iniciales de infraestructura son una barrera natural para cualquier empresa, obviamente, porque necesitan tener bastante equipo, digamos, para poder competir con otras empresas o entrar al mercado. Entonces, ahora una barrera legal son las licencias y regulaciones gubernamentales. Por ejemplo, ejemplos de barreras legales que protegen a las empresas establecidas. Por ejemplo, que ya lleva una empresa establecida bastante tiempo y tiene ciertas ventajas porque ya está, digamos, ya lleva tiempo en el mercado y pues ya tiene esa costumbre. Luego, barreras tecnológicas. En la industria tecnológica, por ejemplo, podrían ser las patentes que pueden limitar la competencia con otras empresas. Ahora, un ejemplo más práctico, por ejemplo, en este caso, podría ser, en este caso, de barrera natural. Nuestro primer ejemplo es el sector farmacéutico, donde aquí hay altos costos de investigación, por lo tanto no es tan sencillo que otras empresas entren o compitan si hay una empresa más grande que ya tiene esos recursos para hacer esas investigaciones, porque las grandes empresas invierten millones en ello. Luego, una barrera legal que les podría presentar es el segundo ejemplo, que es el mercado de transporte aéreo, donde las estrictas regulaciones y licencias necesarias para operar en aerolíneas, por ejemplo. Entonces es difícil que una empresa empiece porque tiene que pasar por todas estas regulaciones que empresas más grandes ya tienen. Entonces, bueno, la barrera tecnológica, el último sector, bueno, la empresa, por ejemplo, podríamos aplicarlo en este caso a patentes de tecnología, lo cual tiene una ventaja significativa. Por ejemplo, si una empresa tiene una patente eh, sobre una cierta tecnología, tiene ventaja sobre otras empresas que apenas empiecen. ¿Sí? Por ejemplo, un software innovador en este caso. Bueno, también vamos a aclarar que es un monopolio. Básicamente un monopolio es un mercado donde no hay competencia y las empresas tienen un gran poder en el mercado, sencillamente. Como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en México, podría ser CF, que aparenta todo esto, que más bien cubre todo el mercado eléctrico como tal, o Pemex, digamos, que también cubre lo que viene siendo el combustible y todo eso, que no pasa lo mismo en Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, ahora vamos a hablarles de ejemplos reales de la barrera de entrada en diferentes sectores. El primero puede ser el farmacéutico, el cual debido a los altos costos de desarrollo y de investigación, estos actúan como una barrera natural, la cual impide que entren nuevas empresas a esta industria, dejando que solamente una sea la encargada de todo. El segundo ejemplo es el sector aéreo, el que decide el transporte aéreo, el cual su barrera natural vendría siendo las diferentes y las complejas restricciones que implica entrar a este sector, las cuales para obtener los permisos tienen que cumplir ciertas normativas que las cuales tienen que ser muy específicas y es, como dije, muy complejas. Esto para hacer vuelos internacionales, lo que hace que las empresas que quieran empresas que quieran entrar al sector tengan muchas complicaciones de competir y de pasar estas restricciones. El último ejemplo vendría siendo el sector tecnológico, en el cual si las empresas tienen alguna tecnología patentada, tienen alguna ventaja significativa ante algún competidor o alguna otra que se quiera incluirse en ese sector. Un ejemplo puede ser alguna que tenga algún software innovador, el cual el ser patentado de ellos es solamente de ellos y solamente la pueden utilizar ellos, lo que limita a las demás empresas a la hora de querer ingresar a competir en el sector y le cierra más la oportunidad. Que una empresa tenga la patente sobre su software hace que las demás empresas que quieran ingresar a este sector tengan muchas limitaciones a la hora de querer utilizar ciertos productos o querer realizar ciertas acciones, lo que hace que esta empresa que es la patente del software tenga el control sobre toda el área.
y pues esto le da muchas limitaciones a los competidores o a las otras que quieren ingresar al sector, haciendo que solamente esta empresa domine esta área. Bueno, yo les voy a dar los ejemplos que vienen en el libro. En la página 203 viene esta gráfica que habla del monopolio natural. Dicho en el libro es en este mercado, la curva de demanda corta la curva de costo promedio de largo plazo. Es esta. En su parte con pendiente descendente, un monopolio natural ocurre cuando la cantidad demandada es menor que la cantidad mínima necesaria para estar en la parte inferior de la curva de costo promedio a largo plazo. Vienen siendo la curva de costo promedio de largo plazo y la curva de demanda. Eso es lo que dice que con parte pendiente descendente, un monopolio natural ocurre cuando la cantidad demandada es menor que la cantidad mínima necesaria para estar en la parte inferior, que es esta, de la curva de demanda de costo promedio a largo plazo. En la página 210 vienen estas gráficas, que es la curva de demanda percibida por un competidor perfecto, al lado izquierdo, y curva de demanda percibida por un monopolista, lado derecho. Esta es la demanda percibida, es una línea recta en competidor perfecta, en la competencia perfecta. Esto quiere decir que la curva de demanda percibida es un mercado de competencia perfecta en sí. Los competidores perciben la demanda como perfectamente elástica, lo que significa que puede vender toda la cantidad que desean del precio de mercado. Hay un precio fijo y la cantidad puede vender al mismo precio. Luego está la curva de demanda percibida por un monopolista. En esta gráfica muestra la curva de demanda descendente. Un monopolista enfrenta una demanda menos elástica, lo que significa que el precio debe reducirse para vender más cantidad. El punto de intersección, que viene siendo este, el punto R, representa una situación específica del precio de P y cantidad, lo mismo que el punto S. Pero en este punto, el monopolista maximiza su beneficio. En esta gráfica de la página 211 nos habla de los ingresos totales y costo total del monopolio, en este caso de la empresa Hirpil. Es una gráfica muy parecida a la que vimos en el capítulo de producción, costos y estructura. Esta gráfica nos dice, bueno, le leo lo que dice el libro, en este caso dice, los ingresos totales de la empresa monopolista llamada Hirpil primero aumentan y luego disminuyen. Los bajos niveles de producción generan ingresos totales relativamente pequeños, porque la cantidad es baja. Los altos niveles de producción generan relativamente menos ingresos, porque la cantidad hace bajar el precio del mercado. La curva de costo total tiene pendiente positiva. Las ganancias serán mayores en la cantidad de producción en la que los ingresos totales estén más por encima del nivel de producción que maximiza el ingreso, la cual debería tener sentido porque las ganancias incrementan los costos y las empresas no. Donde la empresa monopolista tendrá más ingresos será en el punto donde esté más arriba de costo total.
que puede ser un ejemplo de la cantidad de 5, 4, es donde la empresa tendría más ingresos. Para terminar, tenemos en la página 214 esta tabla que el libro dice que el ingreso marginal y el costo marginal del monopolio de la misma empresa, para un monopolio como Hipil, el ingreso marginal disminuye a medida que vende unidades adicionales de producción. La curva de costo marginal tiene pendiente positiva. La opción maximizadora la beneficio por el monopolio será producir en la cantidad en la que el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Es decir, ingreso marginal igual a costos marginales. Viene siendo el punto de al medio, que este punto. Este punto es donde el monopolio será producir en la cantidad de ingresos marginales será igual al costo marginal. Si el monopolio produce una cantidad menor, entonces ingresos será mayor a costos marginales. A esos niveles de producción y la empresa podrá obtener mayores beneficios ampliando la producción. Si la empresa produce a una cantidad mayor, entonces costo marginal mayor a ingresos y la empresa puede obtener mayores ganancias reduciendo su cantidad de producción. Esta es la de costo marginal y esta es ingreso marginal, que es más. Viene también una tabla que nos viene las cantidades. Un ejemplo sería a producir 5, es el punto de máximo beneficio. Eso dice que el ingreso total es de 4,000, entre comillas. Y el ingreso marginal sería de 400. El costo total es de 1,650 y el costo marginal es de 400. Si nos vamos a otro ejemplo, el 8 nos dice que el ingreso total sería de 4,000, pero el ingreso marginal sería de menos 200. También nos dice que el costo total sería de 6,400, el costo marginal sería de 2,400. Entonces estos puntos ya no es tan, ya no se obtiene el máximo ingreso para la empresa. Esto sería todo de las gráficas que vienen en el libro. Bueno, ahora que ya entendemos un poquito qué es el monopolio, pues ahora vamos a determinar cómo funciona, ¿no? Bueno, primero que nada, un monopolio es cuando una sola empresa controla todo el mercado de un producto. Y bueno, ahora para dar un poquito de contexto tenemos que entender un concepto, que es la competencia perfecta. Y bueno, ¿qué es o cuál es la diferencia? Porque son diferentes estas dos, son casi se contraponen, podría decirse. Exactamente, en la competencia perfecta lo que pasa es que hay muchas empresas que venden lo mismo y compiten entre sí. Y aquí lo que nos importa o lo más importante es cómo ganan dinero esas empresas, cómo ganan dinero en la competencia perfecta. Bueno, en la competencia perfecta, ellas maximizan sus ganancias vendiendo al precio que cubre sus costos. Es decir, el precio es igual al costo de producir una unidad más. Y en el monopolio, para ganar dinero, lo que se hace es, un monopolio actúa de manera diferente para maximizar sus ganancias, comparando el costo de producir una unidad eh, extra con cuánto dinero ganará por vender esa unidad. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que por ejemplo, el narrador se ajusta ajusta su producción y precios para igualar el costo de producción por unidad, más con el ingreso que recibe por venderla. Así que puede decir cuándo vender y a qué precio. Precios son más altos. Y pues eso es básicamente. Ahora voy a darles una pequeña
información sobre los tipos de monopolios. Bueno, en este caso existen tipos de monopolios según las barreras de entrada que existan en el mercado. Por ejemplo, tenemos el legal, como ya uno de los que mencioné, que por ejemplo aquí dice que es cuando una empresa tiene una licencia o patente legal sobre un bien para poder producirlo. Por ejemplo, la FLA. Eh, y por ejemplo, también... Y bueno, eh, también tenemos el monopolio estándar. Es un monopolio que tiene barreras de entradas en costos. ¿Ya? Ahí está un ejemplo, pero no es muy claro. Supongo que no saben qué es el ICA, así que no hay que moverle tanto por allá. Bueno, ahora les hablaré sobre pues los tipos de monopolio que se pueden reflejar. Bueno, aquí tenemos primero el monopolio legal. Por ejemplo, una empresa tiene el control exclusivo sobre un producto por licencia o patente. Por ejemplo, aquí ponen a la FLA, que es Fábrica de Licores de Antioquia, por ejemplo. Luego, monopolio estándar. Se representan barreras de entrada relacionadas con costos, ejemplos. ISA, que es interconexión eléctrica, básicamente. Eh, SA. Monopolio natural. Bueno, en este, una empresa puede ofrecer precios más bajos que sus competidores, ejemplo EPM, Empresas Públicas de Medellín. O sea, ahí se aplica un poquito esto. Y luego tenemos el oligopolio, en la cual varias empresas colaboran para controlar el mercado. Ejemplos, el oligopolio de cemento de 2006. Em, y bueno, esos son los que se pueden generar ese tipo de em, monopolios. Con todo esto llegamos a la conclusión de que obviamente las barreras de entrada en los monopolios son muy importantes para entender el mercado y definir cómo va a ser. Estas barreras pueden limitar la entrada de nuevos competidores, por así decirlo, nuevos productores a las diversas áreas y asimismo pueden afectar a los consumidores. Eso es todo por nuestra parte del equipo 119, espero sea de su agrado y muchas gracias por su atención.